Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Él es doctor en estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco, maestro en economía e historia y además licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Si no estoy mal, ahorita nos corregirá el doctor. De la UNAM. Sí, ya decía yo que esto me sonaba raro. Autor de más de 30 libros, entre los que se cuentan la historia de la deuda externa de México y también algunos de ellos sobre historia. Además, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, pues fue parte de un movimiento importante en Azcapotzalco, ha sido jefe delegacional, de hecho, de esta demarcación en 2 ocasiones y también editor y periodista en diversos medios impresos y digitales, decir que es colaborador de la revista Contralínea desde hace muchos años y le agradecemos muchísimo por ello. Es vocero además del Congreso de la Soberanía y de la organización Mextequi y por supuesto un estudioso de nuestra historia. Bienvenido, doctor, nos da mucho gusto recibirlo. Qué gusto, Nancy. Y justo es para hablar de un momento histórico que ahora se nos vuelve a presentar, porque el personaje alza la mano y dice aquí estoy, y es precisamente Ernesto Zedillo. Acabamos de publicar un ensayo, doctor, sobre pues este personaje que nos presentaste, y es justamente los cadáveres de Zedillo debajo del tapete, pero en realidad más que cadáveres, las deudas de Zedillo con el pueblo de México. ¿Cómo podríamos empezar a revisar la trayectoria de un personaje como Ernesto Zedillo? Bueno, Ernesto Zedillo ha sido uno de los presidentes más nefastos en la historia de México. Salinas y él fueron los que introdujeron de lleno el neoliberalismo en nuestro país, afectando gravemente pues a los trabajadores y a la nación. Fue un gobernante antipopular totalmente. Él le critica a la presidenta Sheinbaum diciendo que no hay que buscar ser popular, sino servir a la nación. Bueno, él es el ejemplo de un presidente antipopular, pero además traicionó a la nación. Gran parte de la soberanía industrial que perdimos fue por culpa de él. Un ejemplo son las vacunas. México era autosuficiente en vacunas. Desde el siglo XIX ya producíamos vacunas. Para 1990 éramos uno de los 7 países que tenía todas las vacunas. Zedillo crea esta empresa Birmex y esta empresa, en lugar de producir las vacunas, las empezó a importar. Claro, eso fue un negociazo, ¿no? Por los moches que conlleva. Y perdimos la soberanía en ese rubro, ¿no? Lo más grave fue en el petróleo. Él desmanteló el Instituto Mexicano del Petróleo. Toda la información, todos los archivos los desechó. Trabajadores muy, muy capacitados salieron y pues posteriormente estuvieron trabajando para empresas extranjeras, porque México es uno de los países que tiene mayor personal capacitado en petróleo. Entonces lo que él hizo fue gravísimo, ¿no? Y bueno, empezando por el Fobaproa. Durante el gobierno de Salinas, después de la privatización de los bancos, pues empezaron a hacer sus chanchullos los banqueros, creaban empresas, le prestaba, luego quebraba, en fin, hicieron ahí una ingeniería financiera para robarse cientos de miles de millones de pesos. Y en lugar de que Zedillo hubiera puesto orden y hacer pagar a quien realmente la debía, lo que hizo fue esa deuda privada, ese robo, pues trasladarlo a que lo pagáramos los contribuyentes, ¿no? Y bueno, pues en aquel entonces fueron 554,000 millones de pesos. Ya se pagó 1 billón y todavía debemos más de 1 billón. O sea, ha sido uno de los golpes más arteros y nefastos, ¿no? Y bueno, en toda la línea él presume de demócrata,
Según él, la democracia empezó con él. Dice, México tiene 30 años de democracia hasta que llega la 4T y entonces, según él, ya México no es democrático. Y él, bueno, le llamó democracia a la alternancia. México, después del Tratado de Libre Comercio, pues fue integrado económicamente por Estados Unidos y después con Zedillo se dio la integración política. Eh, Calcando tal como en Estados Unidos hay dos partidos, el republicano y el demócrata, que se alternan el poder, pues el esquema era alternar el poder con el PAN, ¿no? PRI-PAN. Y Zedillo pues maniobró para entregarle la presidencia al PAN, y esto a él le llama democracia. Pues ya todos sufrimos al PRIAN y estamos claros que eso no es democracia, ¿no? Habla también, critica, dice que México es un estado policial y la militarización, pero recordemos que con él se dieron matanzas terribles como la de Acteal, como la del Charco, el Bosque, Aguas Blancas. Fue un gobernante muy, muy represivo. Él aprobó que se crearan grupos paramilitares contra insurgentes, que fueron los que ocasionaron estas matanzas, pero bueno, él critica la militarización. Entonces, bueno, cae en una serie de sinsentidos realmente patéticos. Y bueno, como lo describes, doctor, pues es muy importante tener esta memoria, ¿no? Porque ahora viene con un cinismo a decirnos que estamos muy mal, que estamos entrando a la dictadura prácticamente, lo llama de otra manera, y no faltan los ideólogos de esa, pues, de ese modelo económico neoliberal, como Enrique Krause, que recién escribe en el periódico Reforma que Zedillo es el hijo del 68. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué quieren? Están suplantando la historia. Es verdaderamente terrible lo que hacen. ¿Cómo lees esta otra parte de acompañamiento intelectual o pseudointelectual? Porque ya ni siquiera podríamos decir que esto es realmente racional, ni siquiera histórico. O sea, es verdaderamente una mentira. Pues lo que pasa es que la oposición está huérfana, ¿no? No hay ningún liderazgo importante y pues lanzaron a Zedillo, ¿no? Y quieren revestirlo de autoridad moral para que sea el vocero de la oposición para golpear a la presidenta Sheinbaum, pero pues realmente pues, su gallo no da pelea, ¿no? Cometió una serie de atrocidades. Él fue el que destruyó el sistema de pensiones. Antes en México el trabajador se pensionaba, tenía una pensión decente, pero en 1997 él es el que introduce las afores, y es darle el dinero de los y las trabajadores a los bancos. Para que se lo roben, porque con este dinero lo que hacen es especular, pero además cobrar comisiones descomunales. Ajá. Sí, se meten al mercado financiero y si pierden, pues le dicen al trabajador, lástima, Margarito, ya perdiste, ¿no? Y si ganan, pues desde luego que se quedan con la parte de León. Y bueno, es una masa monetaria impresionante. El presupuesto de la nación es de 9 billones. Bueno, las Afores manejan 7.1 billones. Es muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, él entregó a los bancos pues el bienestar, la vejez de los trabajadores, privatizó ferrocarriles. Ferrocarriles pues es la columna vertebral de un país, tiene que ser nacional, él lo privatizó y luego de manera patética se fue a trabajar a la Union Pacific, que fue una de las empresas beneficiarias de esta privatización. Para él la salida era la inversión extranjera, triplicó la inversión extranjera de 10,000 a 30,000 millones de dólares en su sexenio y afectó en todo a los trabajadores. En su sexenio el salario mínimo cayó un 7%, venía cayendo desde 1976, pero con Zedillo se dio otro resbalón y los salarios contractuales el 20%. La presión de los trabajadores en el Producto Interno Bruto cuando él llegó era el 35%, cuando salió era el 31%, mientras que el capital se llevaba el 65%.
Entonces, bueno, al criticar a la presidenta y decir que no hay que ser popular, pues efectivamente él fue antipopular. Pero repito, antinacional, porque operó en todo bajo los designios de los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eh, y sirvió a los intereses extranjeros. Incluso pues, todos vimos cómo al terminar la presidencia, pues él se va al extranjero donde pertenece su corazón. Sí, totalmente. Y podríamos decir que él es pues parte de estas políticas públicas que se nos impusieron desde un poco antes, ¿no? O ya con Miguel de la Madrid quizá empezaron y se profundizaron con Carlos Salinas de Gortari, pero estas políticas públicas que en realidad son antisociales porque generan una profunda desigualdad, generan una riqueza desmedida y descomunal en muy pocas manos, que son todos estos que ganaron con las privatizaciones, doctor, pero particularmente el caso de las pensiones, porque en Contralínea hemos estado reiterando cada vez que se presenta este personaje a alzar la mano y venir a darnos, según el cátedra, al pueblo de México, cómo se atreve, ¿no? El muy cínico, eh, que él cobra una pensión del dinero del pueblo de México. Cada mes el Banco de México le transfiere ahora 143,000 pesos. O sea, ¿cómo podemos entender el pensamiento de estas personas que atentan contra las mayorías, pero creen que ellos sí merecen vivir del erario? Sí, pues son una élite, ¿no? Son elitistas para ellos todos los privilegios y el castigo para el pueblo, ¿no? Pero ¿cómo lo describirías tú? ¿Es parte ya de un pensamiento de creerse superiores, quizá? Sí, pues es lo que es el clasismo, el elitismo, el desprecio pues, por el pueblo en general, ¿no? Y el estar pues ligado únicamente a los intereses de los más ricos. Este rescate bancario pues es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, él descubre su tranza a la gente de su clase y echa la carga sobre el presupuesto de la nación. Y bueno, además, es un personaje que actúa en contra de la nación. Él fue el causante del gran endeudamiento de petróleos mexicanos. También. Metió los famosos pidigueras, o sea, metió inversión, cosa que estaba prohibida en la Constitución, inversión privada en perforación, exploración y a través de deuda externa. Y nada más de pedigueras fueron 71,000 millones de dólares. Entonces Pemex quedó endeudadísimo y hasta la fecha. Esto dio pie posteriormente a la reforma energética Peña de Nieto. Peña Nieto, ¿no? Pero él fue el que creó las condiciones para la privatización de petróleos mexicanos. Entonces, en todo afectó a los Nacionales. intereses nacionales. ¿Sí? Sí, y también en el caso del FOAPROA hay un nuevo cálculo que es lo que comentaba hace unos días el senador Fernández Noroña, de que lo acabaríamos de pagar hasta 2078. ¿Cómo ves esto? O sea, es el gran latrocinio, ¿no? Es el mayor robo que hemos vivido. Claro. Sobre todo viendo cómo los bancos están rompiendo eh, cada trimestre récord en ganancias. El año pasado ganaron 288,000 millones de pesos. Entonces, los bancos ganan todo lo que quieren, pero tenemos que estarlos rescatando, cosa que es verdaderamente ridícula. ¿Y cómo se explica que un personaje así, con toda esta historia por detrás, todavía sea lanzado por la oposición? O sea, como su, no sé, líder, como su ideólogo, como quien los va a rescatar. O sea, verdaderamente la oposición está en crisis, ¿no? Bueno, la oposición es prianista, ¿no? Es el PRIAN. Y el padre del PRIAN, pues fue Zedillo. Él fue el primero que crea las condiciones para un gobierno, para trasladar el poder de un gobierno prista a un gobierno panista. Entonces Zedillo es el padre del PRIAN y como tal los prianistas, pues lo adoran.
Pues sí, y bueno, regresando al tema de las privatizaciones, ¿qué tanto daño le han hecho esas políticas públicas a nuestro país? Hablamos de que antes de las privatizaciones teníamos más de 1,000 empresas y Mil ciento mil, cincuenta. exactamente, y de esas, pues privatizaron casi todo. Sí, sí, pues es algo que lo vemos en las vacunas. México era autosuficiente en vacunas. Y imagínate, Nancy, que en la pandemia México hubiera tenido esta autosuficiencia, todo lo que los miles de millones que se hubieran ahorrado en la importación de vacunas, pero además lo que México hubiera ganado exportando vacunas. México era uno de los 7 países que producía todas las vacunas. Y Cedillo simplemente lo desmanteló. En lugar de producir, empezó a importar. Entonces estas privatizaciones pues enriquecen a unos cuantos, eh, pero sí van en detrimento de, pues, del bienestar de la nación, porque todo tiene un costo, ¿no? Y lo estamos pagando las y los mexicanos. Cuando hablamos de que él es antipopular, de que la gente, el pueblo, no, primero no le reconocía como presidente, digamos, en términos de legitimidad, porque además hay que recordar lo que él llega al poder después de un magnicidio. O sea, él ni siquiera era el candidato, él era el jefe de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Eh, Segundo, que era un personaje súper gris y que además él fue parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, estuvo en esa Secretaría de Programación y Presupuesto durante todo el periodo de las privatizaciones. Eh, con toda esta ilegitimidad, el personaje eh, además impone todo esto, pero también lo impone a la fuerza. O sea, la gente no quería, había protestas del Barzón, había protestas de la gente. Incluso hubo, pues en todos estos intentos de privatización, el intento de privatizar la UNAM y la huelga de los estudiantes en aquel momento del CGH, pues fue reprimida. O sea, no solo es el charco, el bosque, Acteal, Aguas Blancas, la represión fue por muchas vías. ¿Cómo explicamos esa antipopularidad, pero más bien como una expresión de resistencia del pueblo a un personaje como él? Sí, pues él fue impuesto por Washington, ¿no? Incluso en la campaña iba ganando, en los debates lo hizo pedazos Diego Fernández de Ceballo y hubo un punto en que iba siendo rebasado y entonces pues le dieron órdenes Ceballos de a que Diego que se hiciera un ladito y se desapareció un mes y ya con eso logró avanzar. ganar Cedillo. Y bueno, ahorita está criticando la reforma judicial, este, pero si comparamos él en su campaña, jamás habló de una reforma judicial. La presidenta Sheinbaum, toda su campaña sabíamos que llegando a la presidencia había el proyecto de esta reforma judicial. Cedillo no mencionaba nada y llegando a la presidencia, excluye a los 26 ministros, o sea, los llama a retiro, reduce el número a 11 y él nombra a los 11. Pero ahorita está criticando la reforma judicial actual. Es realmente ridículo. Viéndolo desde varias aristas, es muy ridículo los argumentos de este personaje. Y justo sobre esto que él y otros personajes están alertando, ¿no?, a México de una pérdida de democracia o de que ya estamos en la dictadura o en la autocracia. Eh, para nuestra audiencia, si nos pudieras conceptualizar en realidad qué es lo democrático, o sea, ¿por qué no se le puede atribuir a Cedillo que su sexenio fuera el inicio de la democracia en nuestro país y por qué ahora sí estamos viviendo una auténtica democracia? Sí, bueno, para él y para los ideólogos de su equipo, la democracia es la alternancia. Entonces, como él fue el primero que permitió que el PAN llegara al poder, eso para él es
es la democracia, pero aquí la voluntad popular pues no tiene nada que ver para ellos, simplemente son dos partidos que siguen la misma línea. Este, lo vimos en las elecciones pasadas que incluso Ya se asociaron. se asociaron. Y eso para él es la democracia, cuando pues la democracia es que se haga la voluntad popular y que se trabaje en aras de los intereses populares y nacional. Es decir, ser popular no significa pues buscar el aplauso del pueblo, sino trabajar para el pueblo. Por los intereses populares, sí. Claro, y de estos cadáveres de Cedillo que pues ya nos has hablado de algunos, ¿tú qué verías que es como la mayor deuda de Cedillo hacia el pueblo? ¿Es todo en su conjunto o pudiéramos identificar quizá al FOBAPROA en particular o en general pues su sexenio es demasiado malo? Pues la pérdida de soberanía. En varias áreas estratégicas perdimos la soberanía. Por ejemplo, en Pemex, ¿no? Con sus pidigueras. Eh, pues es que son varias cosas. Fue terriblemente represivo esas matanzas que se realizaron en su sexenio. Traicionó los acuerdos de Acteal. Había ya un acuerdo con el EZLN y Cedillo simplemente los desechó. Entonces sí fue una persona que trabajó de cara a los intereses de Washington y de esa oligarquía mexicana que dominaba y bueno, aún tiene gran poder en México. Y eso es lo que quieren que regrese. Sí. Pero pues el pueblo es mucha pieza, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues ya el PRIAN es un cartucho quemado. Ahora sí que diríamos, está dando patadas de ahogado. Sobre las represiones, hay algo que no hemos mencionado y que tiene que ver con justamente el levantamiento zapatista. El levantamiento zapatista ocurre en enero de 1994, que es un año súper difícil para nuestro país. Ahí ocurren muchísimas cosas, entre ellas también el magnicidio, ¿no? De Luis Donaldo Colosio. Y luego él llega ya en diciembre de 1994 al poder. Lo primero que hace en enero, pues es tirar a la corte, darles pensiones doradas, no hay que olvidar eso, ¿no? Les da pensiones doradas a estos ministros que se van a retiro y que siguen cobrando hasta nuestros días. Pero Cedillo, lo que, digamos que lo que encarna es justamente este fraude, ¿no? Este fraude a la nación. Sí, y Porque este entreguismo, otra cuestión es que él entregó 61 plantas petroquímicas a la iniciativa privada. Todos sabemos que en la cuestión petrolera el negocio está en la petroquímica, porque pues, le da un valor agregado al petróleo crudo. Él privatizó 61 plantas petroquímicas. Por eso digo que con él perdimos soberanía industrial en gran grado. claro, y en el tema de represiones, pues también todo lo que no se dice, porque una cosa son las matanzas, que es muy grave, son crímenes de lesa humanidad que podrían llevarlo a la cárcel incluso ahora porque no prescriben, pero toda la represión al zapatismo incluyó también el uso de paramilitares y toda esta, ahí sí, militarización, que ahora dicen que con el presidente López Obrador y con la presidenta Sheinbaum tenemos militarización. Es que la militarización empezó entonces, ¿no? Sí, incluso pues, tradiciones como esto de que simuló estar dialogando y negociando con el subcomandante Marcos Para al nada. mismo tiempo que metió el ejército. O sea, cuando supuestamente iban a negociar, metió el ejército en contra del STLN. Entonces, pues, eh, es un traidor en muchos sentidos. Podríamos hablar del verdadero dictador. Bueno, no sé, digamos que no se eternizó en el poder, pero al final, pues todas estas actitudes son de alguien que no consulta al pueblo para actuar, ¿no? Sí, para nada. Como dijo alguna vez Vargas Llosa, ¿no? La dictadura perfecta. Pues sí, era la dictadura perfecta. Y bueno, aprovechando que estás aquí, preguntarte, doctor, sobre cómo observas ahora, pues esta
recuperación de nuestra soberanía, que es un poco lo que se perdió desde aquellos años, donde se negoció incluso pues esta alternancia con Estados Unidos directamente y pues al final que desde el sexenio de López Obrador empezamos a ver digamos que ya una relación distinta, sobre todo respecto a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Sí, bueno, lo que pasa es que nos dejaron en el hoyo, ¿no? Y se han dado los primeros pasos, por ejemplo, en cuanto a soberanía energética, se ha avanzado. Él ya no, con Cedillo se exportaba 1,5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Una política del anterior sexenio fue bajarle la exportación de petróleo crudo y fomentar la petroquímica. En esas áreas se avanzó. Como tarea, pues falta fortalecer la soberanía alimentaria. Estamos importando la mitad de los alimentos. Esta es una herencia maldita. No puedes tener tus alimentos en casa del vecino, y menos si es un vecino agresivo. Nos dejaron muy, muy endeudados, y aquí también esta es otra tarea, el hacer una auditoría a esta deuda pública, no seguir pagando a ciegas, ¿no? Suspender pagos, hacer una auditoría y sanear las finanzas públicas, porque este año se va a pagar 1,400,000 pesos de servicio de la deuda, y es una carga excesiva. En este aspecto falta trabajar, ¿no? Y bueno, en cuanto ya a las relaciones con Washington, pues vemos por parte de la presidenta Sheinbaum, pues una actitud muy firme, muy digna, muy tranquila, pero contrastando con la relación que tuvo Peña Nieto con Trump, pues nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la cuarta transformación inició, falta todavía dar más pasos para lograr la plena soberanía. La reforma judicial, el hecho de que ya este poder dictatorial de los ministros de la Corte, pues termine, pues es muy benéfico para nuestro país. Y bueno, justo sobre la reforma judicial, mi última pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál sería tu llamado, doctor, a nuestra audiencia respecto de este 1 de junio? Porque hay muchísimo, digamos que una guerra sucia sistemática en los medios de comunicación como para impedir o desalentar la participación ciudadana y con ello pues acabar diciendo que esto es un fracaso, ¿no? Pero ¿cuál sería tu llamado? Pues es importante participar y es importante estudiar los perfiles, ¿no? O sea, por quién vamos a votar. Para, para votar, lo más importante, pues, es conocer a- a los candidatos y elegir el que nos parezca mejor. Entonces sí, va a ser un esfuerzo, porque sí son muchos nombres los que vamos a tener delante de nosotros. Sí, darnos a la tarea en estas semanas de conocer aquellos candidatos que tienen nuestra confianza, y, y apoyarlos. Hay algunos muy visibles, por ejemplo, Lenia Batres, que pues es una ministra que se ha ganado la confianza del pueblo, pero conocemos a pocos candidatos. Entonces sí tenemos que hacer este esfuerzo por conocer y escoger pues, con claridad por quién votar. En conciencia, ¿no? O Ujú. sea, sí hacer este trabajo de reflexión. Así es, Nancy.